es el Dios de amor, para darte adoración a los pies del Rey por la eternidad. En espíritu y verdad te vamos a adorar. Quizá no te hable de estar buscando casa, pero sí te voy a hablar de un poquito de lo que vivimos en este tiempo como familia o personal, aunque el mensaje no tiene que ver conmigo, pero sí con el corazón que tenemos que tener para el Señor. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos demanda. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios y nosotros tenemos que servir a nuestro Dios, amar a nuestro Dios. Amar es dar, ¿verdad? Amar es dar. Mi pastor Juan Carlos suele decir, obras son amores y no buenas razones. Ese refrán, porque el amor se demuestra con obras, se demuestra con actitudes, se demuestra con acciones. Si alguien dice que te ama y no hace nada por ti, no le crean mucho, porque el amor es demostrar. Puedes decirle a que está a tu lado eso, el amor es demostrar. El amor es demostrar, así que el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo que vivimos como jóvenes es muy difícil, lo sabemos. Nosotros somos jóvenes, la mayoría cristianos, nos llamamos cristianos porque creemos en Cristo y porque Cristo nos compró, porque seguimos a Cristo, porque le amamos a Él y somos sus discípulos, ¿verdad? Pero hay tanta gente que no le conoce, tanta gente que está a nuestro alrededor que no sabe de Él, que está tan lejos de Él. Vivimos en medio de una sociedad tan corrompida, en un mundo tan globalizado y al mismo tiempo putrefacto, podemos decirlo libremente, porque ese es el tiempo que vivimos y en la sociedad en la que vivimos. Y somos una especie de bichos raros, o somos una especie de contracorriente, de gente que va a contracorriente, de contracultura, los que creemos en el Señor, los que vivimos en el Señor, los que queremos vivir de otra manera, los que Dios ha cambiado el corazón. Y muchas veces estamos oprimidos, o muchas veces como hijos de Dios estamos, como digo, luchando o yendo en contracorriente. Y eso nos desgasta, eso nos cansa. Muchas veces es la lucha diaria, no sé si te pasa a ti, pero yo digo, Señor, no puede ser que cada día que me pongo en tu presencia, a mi carne le cuesta. Me deleito en orar, me deleito en pasar tiempo con Él, pero hay días que tengo que tirar de mí y mi carne, cuando no es un cansancio físico, es un cansancio mental o son preocupaciones en mi mente. Yo sé que tú eres espiritual, a ti no te pasa, pero a mí me pasa que a veces voy a orar y me cuesta orar y digo, Señor, me pasan 200 pensamientos por la cabeza, me arrodillo y me canso, me paro y me canso, me siento y me canso. Digo, Señor, ¿qué me pasa hoy? Tengo que estar tirando de la carne, del cuerpo. Hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha que hay días que sí, fluye todo perfecto, pero la mayoría no. La mayoría tenemos que tirar de nuestra carne. Si tú le dices a tu carne, vete a dormir, se va con gozo. O para tirarse en el sofá, no tenemos lucha, pero para ir a orar se te presentan un montón de luchas, un montón. Te quieres sentar a leer y empieza el primer versículo y empiezas a pensar ya el segundo, no sabes qué has leído, tienes que volver al primer renglón. Cosas que nos pasan porque hay una lucha en nosotros, con nosotros y contra nosotros. ¿Me sigues? ¿Lo has comprobado? ¿Lo has vivido? Un tiempo donde nos sentimos a veces cansados. Quiero hablar, te voy a dar, como decía un querido también pastor, amigo y siervo que ha estado en esta casa, Héctor Rocha. Él decía, yo doy un mensaje de 10 minutos, 15 minutos, luego uno de media hora y luego uno de 1 hora. Para los que se despistan y no aguantan, le va dando micromensajes, ¿no? Decía él. Yo también hoy voy a dar un poquito así. Así que el primer mensaje es eso. Es para los que estamos cansados, a los que nos cuesta, a los que estamos batallados, a los que necesitamos descanso, refugio, fortaleza. Yo no sé si te pasa, pero hay momentos que estamos
pum, para arriba, estamos con gozo, estamos llenos del Señor, estamos disfrutando, pero hay otros momentos que nos cuesta. Y no digo que nos cuesta solo por el pecado, por una atadura que tenemos. No, nos cuesta el día a día, ir hacia adelante, ser persistentes, ser estables, llevar una vida espiritual, terminar el libro que comenzamos a leer. ¿Cuántas veces hemos terminado un libro que empezamos a leer? ¿Y cuántas veces hemos dejado libros a media? Yo creo que he dejado más libros a media de los que he terminado. Por la inconstancia, por eso que nos cuesta. Y me gustaría que leamos un poquito la palabra, unos versículos. Vamos a ir a 2 de Samuel 23 para que podamos entender un poco mejor de lo que te quiero hablar. En este caso, el pueblo de Israel estaba siendo asediado. 2 de Samuel 23, 13. El pueblo de Israel estaba siendo asediado. David estaba siendo perseguido también en este momento, al punto que se había escondido en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam, donde al esconderse se le unió mucha gente que estaba en esa situación. Habían los endeudados, los angustiados, los afligidos, gente que era valiente, que luego fue valiente y luego fue de la guardia real de David, pero que en ese momento estaba pasando un momento difícil. Y dice el verso 13, yo leo de la Biblia de las Américas. Descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. En ese momento David estaba siendo perseguido, estaba siendo también buscado para matar por Saúl, pero al mismo tiempo estaban los filisteos, estaba el enemigo. Él estaba pasando una situación difícil, estaba en un tiempo de prueba de parte de Dios, en un tiempo en el que su carácter estaba siendo probado, su corazón estaba siendo probado, su fidelidad al Señor. Se estaba forjando el futuro rey, el próximo líder. Se calcula que cuando estaba aquí faltaban unos 3 años para que él comience a reinar en Hebrón. Tenía por allí por unos 27 años quizá. Y este hombre estaba ganando en madurez, estaba Dios tratando con él, pero todavía no era el rey que se había ungido hace unos años atrás. Entonces, este estaba pasando una situación difícil y se le unió mucha gente, incluso sus papás, dice la palabra, que fueron allí y sus hermanos y estuvieron con él en la cueva de Adulam. Pero al mismo tiempo, en Belén, en la tierra donde él había nacido, en el lugar donde él se sentía cómodo, estaba tomada por los filisteos. La ciudad de David había sido sitiada por la tropa de los filisteos que acampaban en el valle. Y estos versículos que hemos leído dice que David estaba en la fortaleza mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Y quiero darte alguna referencia. Por ejemplo, Adulam, la palabra Adulam representa o significa refugio, reposo, fortaleza, como leemos aquí. Era un lugar donde no era una cueva, donde estaban así con la luz apagada, todos escondidos detrás de la oscuridad. No. Era una fortaleza, quizá era una serie de cuevas donde cabían al menos 600 personas, porque esos eran los valientes de David que estaban ahí. Más la familia de David, quizá habían hecho sus casas ahí dentro, y era una fortaleza, era un lugar de refugio, no solamente, vuelvo a decir, para esconderse, sino un lugar donde se alimentaban, donde comían, donde dormían, donde descansaban y donde estaban seguros. Adulam significa, vuelvo a decir, refugio, reposo, fortaleza. Y ahí estaban los 3 valientes junto a su rey. Quiero decirte que en momentos de dificultad, en momentos de persecución, en momentos de aflicción o de batalla, donde nos encontramos siendo perseguidos, donde podemos estar angustiados, porque es real que los cristianos estamos angustiados en algunos momentos, ¿verdad? Que pasamos situaciones difíciles, que estamos luchando. No estoy hablando del que baja los brazos, del que se va al mundo. No, estoy hablando del que está luchando, pero que le cuesta.
que tiene que esforzarse. En esos momentos donde nosotros vivimos situaciones difíciles, situaciones de lucha, etapas de nuestra vida que no se nos dan las cosas, que se están por desatar algunas otras, pero que todavía no ha sucedido, que estamos siendo luchados. La iglesia representa ese Adulam. La iglesia representa esa cueva. La iglesia representa ese refugio. Adulam era una fortaleza. Y en muchas ocasiones para nosotros los hijos de Dios y para los que creemos en el Señor, amamos y le servimos, la iglesia representa un lugar de fortaleza. ¿Cuántas veces has venido hecho polvo y te has ido de aquí fortalecido? ¿Cuántas veces has venido angustiado y el Señor te ha levantado? ¿Cuántas veces no hemos sabido qué hacer y hablando con los hermanos, hablando con los líderes, con los pastores, el Señor nos ha dado una palabra de aliento? Amén. A mí me ha pasado un montón de veces. Incluso recuerdo cuando teníamos el local ahí en la carretera de Alcantarilla. Yo vivía en Alcantarilla, así que venía a veces del trabajo, con esos días pesados, con esos días que vienes fastidiado, ¿no? Enfadado hasta contigo mismo. Y dudaba yo y decía, no, voy a pasar rápido, me voy a ir a mi casa derecho y no voy a pasar por la iglesia. Pero cada vez que iba llegando ahí, el corazón empezaba a acelerar un poquito y yo decía, pero ¿cómo voy a ir así? Si hoy he tenido un mal día, he discutido con mi jefe, me han tratado mal, me siento luchado, cargado, mejor me voy a mi casa, necesito descansar, y uno empieza a ponerse excusa. Pero de repente iba llegando y ya veía los coches ahí y uno conoce los coches, ¿verdad? De cada uno. Y decía, este está el otro. Y el Señor hacía una obra, el Espíritu Santo, y por misericordia del Señor paraba ahí, aparcaba, entraba así un poco enfadado, no cantaba la primera canción quizás, pero después, poquito a poco, el Señor iba haciendo el milagro. Y luego la adoración, podía haber un tiempo de quebrantamiento. En la palabra el Señor daba un rema, algo que me levantaba, que me fortalecía. Amén. Y me iba a mi casa diferente. Amén. Si hubiese ido recto y me hubiese perdido la bendición de lo que el Señor quería, hubiese estado enfadado en mi casa, pero ese esfuerzo, ese estar en Adulam, en el lugar de refugio, de fortaleza, en la casa espiritual, me bendecía. Yo creo que a muchos nos ha pasado así, ¿verdad? Que en algún momento incluso sin ganas venimos. Y yo me gozo cuando veo a personas que vienen a la casa del Señor, a la iglesia, y vienen serios o vienen angustiados. Y el Señor hace algo en las reuniones, en el culto, y se van diferente, ¿no? Y hay testimonios de personas que a nosotros nos dicen, pastor, no iba a venir o vine de mala gana, pero el Señor me habló, el Señor me tocó. Qué bueno que vine. Así que dile que está a tu lado, qué bueno que has venido. Una de las cosas por las cuales todos los que estaban en la cueva se sentían seguros era porque el futuro rey estaba ahí. Una de las cosas por las cuales estos hombres estaban en esa cueva era porque el rey estaba en esa cueva y porque de algún modo le daba una seguridad. Así que en la iglesia pasa igual. Nosotros venimos una panda de amargados, de desahuciados, de agobiados, pero encontramos una seguridad porque el rey está en esta casa. Porque el Señor está en esta casa. Hay una diferencia. Esos sinvergüenzas, asesinos y vándalos no hubiesen escondido, no se hubiesen metido en ese lugar de fortaleza si el lugar no hubiera dado una seguridad. Y la persona que estaba en ese lugar hubiese dado una seguridad. Amén. Ellos siguieron a David y encontraban en él quizá una palabra de ánimo, quizá un consuelo. Ahí en la cueva de Adulam, David escribió el Salmo 42, escribió algunos otros salmos de victoria, de lucha pero de victoria, que tú ves que él se siente perseguido, agobiado, pero que en el Señor encuentra refugio. Quizá en esos momentos, junto a los que tenía a su lado, les animaba, les alentaba. Amén. ¿Me sigues? Así que este es un lugar, hermanos, la iglesia es un lugar donde podemos encontrar ese refugio que necesitamos, donde podemos encontrar esa protección, ese cambio de estado, cambio de ánimo, donde el Señor puede trabajar con nosotros y en nosotros.
donde podemos encontrar en medio del desierto si estamos siendo perseguidos por el enemigo o estamos cargados, turbados, es donde podemos encontrar al Señor. Y donde podemos encontrar esa seguridad que necesitamos. ¿Estás cansado? ¿Cansado del camino? Como decía la canción, o como un pájaro herido que se revuelca por el suelo. Ven a la casa, ven a Adulam, ven a la fortaleza. Aquí vivimos con el Rey a gusto. Amén. Y habrá momentos donde vamos a poder salir de la cueva y vamos a reinar con Él. Mira, cuando el Señor reine, nosotros vamos a reinar con Él. Este es un momento de cueva. El momento en la tierra es un momento de fortaleza, es un momento de estar ahí. Pero luego esos endeudados, lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad? Esos agobiados fueron luego los valientes de David. Luego cuando David reinó en Hebrón, casi 1000 personas se le unieron ahí. Y luego después de 7 años él reinó para todo Israel y se le unió más el pueblo. Y dice que los valientes fueron a buscar, mira, cuando reinó en Hebrón, salieron de la cueva, fueron a buscar a sus mujeres, a sus hijos y vinieron con ellos a vivir a Hebrón con David. Y eso tiene un significado. Eso tiene un significado. Cuando Cristo vaya a reinar, porque todavía Él es el rey porque nosotros le reconocemos como rey. Así como Abigail, ¿te acuerdas? Le reconoció como rey. Nabal no le reconoció como rey, pero Abigail sí le trajo ofrenda porque sabía lo que había en David. Hay mucha gente que hoy son necios, le rechazan al Señor, pero hay otros que le reconocemos como rey. Y nos postramos ante Él cuando nadie se postra. Y le adoramos cuando nadie le adora. Y le servimos cuando nadie le sirve. Así que esos que estemos a su lado en la cueva, en la fortaleza, luego cuando Él reine, reinaremos con Él. Dice amén. ¿Le da un aplauso al Señor? Amén. Primer mensaje acabado. Los que se quieran ir se pueden. No. ¿Dónde te refugias en los momentos de lucha? ¿Es la familia, es la iglesia o la familia de la fe tu lugar seguro? ¿Dónde te refugias en esos momentos difíciles? Vivimos en tiempos donde el enemigo está usurpando algunas áreas de nuestro territorio, de nuestro ambiente, que han sido nuestros o que pueden ser nuestros, pero que de momento no podemos disfrutarlo. Quizás tu casa no es completa para el Señor, quizás tu familia no es completa para el Señor, quizás tus amigos no son completos para el Señor. El enemigo está ocupando algunas áreas, ocupando algunos entornos que no nos podemos sentir libres, ¿verdad? Llegamos al trabajo, al instituto, al colegio y nos encontramos cohibidos, nos encontramos como que no podemos ser nosotros mismos o que no hay una libertad. Así estaba el pueblo, así se encontraba en esta ocasión David. Un tiempo donde no era fácil vivir, donde había incomodidad. No es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en la cueva. Pero son momentos que pasamos, así como ellos lo pasaron. ¿Cuál es el terreno? Otra pregunta, que nos pertenece y que todavía el enemigo controla y nos priva a disfrutar de él. En tu vida, pensemos un poquito. Últimamente estoy aprendiendo mucho de las preguntas. ¿Te acuerdas? La otra vez te decía, ¿no? Preguntando se aprende. Y yo me hago preguntas y estoy leyendo un libro donde me hacen muchas preguntas y nos hace reflexionar. Pero ¿cuál es el terreno que nos pertenece, que todavía el enemigo controla y nos priva de él? ¿Te tiene capturado el tiempo, el enemigo? Es un terreno que tenemos que ganar y el enemigo está capturándote ese tiempo. Ese tiempo que necesitas para él o para controlar. ¿Te controla el enemigo todavía el terreno del carácter? ¿Es tu carácter un terreno inhóspito? ¿Un lugar que todavía no se puede conquistar? ¿Cómo dice la palabra? ¿Tu dominio propio? ¿Tu dominio propio? ¿Cuántos manejan? Dice la palabra en Timoteo, Pablo dice a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, autodisciplina, dice la Nueva Traducción Viviente. Autodisciplina, ¿es ese terreno el que no podemos dominar? ¿Es el alma un terreno en el cual
el enemigo está todavía como oprimiendo y no podemos ser libres en el alma. Hay algunos que están siendo todavía atados en el alma, que tus emociones te manejan y te llevan de aquí para allá, que no puedes decidir conforme a la voluntad de Dios, sino que el alma es más fuerte. Preguntas, ¿no?, que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el terreno que los filisteos nos tienen tomado? En ese momento era la ciudad de Belén. Y a veces venimos a la fortaleza, venimos a la iglesia, estamos aquí fortalecidos. Y cuando estamos aquí nos sentimos fuertes. No sé si te ha pasado a ti. Yo cuando era adolescente y jovencito, no era mi fortaleza la oración al principio ni la Biblia. Era estar con la gente de la iglesia. Así que no me perdía ninguna reunión y quería estar porque el entorno de la iglesia era mi fortaleza. Íbamos a un retiro y volvíamos y yo decía, otra vez en mi casa, no, por favor, ¿cómo el retiro no dura toda la vida? Hace unos meses un joven en la iglesia me decía eso, pastor, habíamos tenido un fin de semana tremendo, era domingo por la tarde y me dice, no veo la hora que sea miércoles, porque no quiero ir a mi casa, me quiero quedar aquí. ¿Por qué? Porque se sentía fortalecido, se sentía amado, se sentía arropado, sabía las luchas que se enfrentaba en su casa. Yo le conozco, yo sé la lucha que tenía en su casa. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que no has querido volver a tu trabajo, a tu casa o a tu vida, encontrarte contigo mismo porque estás siendo luchado, porque el enemigo todavía tiene algunas áreas de tu vida cautivas. Vamos a leer el verso 14 y 15. Dice, David estaba entonces en la fortaleza mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Y David sintió, verso 15, un gran deseo y dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Es un pasaje muy conocido, lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos predicado muchas veces. Pero en este caso el Señor me hablaba fuerte porque David en esta ocasión fue como cuando alguien expresa un pensamiento en voz alta. No fue una orden, ni fue un mandato, ni fue algo que lo dijo como a ver que si alguien me escucha. No, yo creo que al mismo tiempo David estaba caminando en la cueva y le trajeron un vaso de agua así natural como esta botella ahí, pero sucia. Y tomó esa agua, ¿no?, que había en la cueva. En la cueva no se podía pedir mucha agua. Y dijo, ¿quién me diera? Qué bueno estaría beber agua del pozo de Belén. ¿No te ha pasado cuando has estado fuera aquí hay muchos extranjeros cuando han estado fuera de su país? Incluso si eres de aquí, ya has estado en otro sitio. ¿No has echado de menos la comida de tu tierra? Las arepas, por ejemplo, las enchiladas, el dulce de leche, tortilla de patata. Esta mañana me pusieron una arepa con huevo frito como a las 8:30 de la mañana. Buenísima estaba, con café con leche. El estómago me miraba así, no entendía nada, ¿no? Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Muy bueno, muy bueno. Pero cuando le pasa a los extranjeros, ¿verdad? Cuando empiezan a hablar del país, empieza a pensar, ¿y esto? ¿Y te comerías esto? ¡Ay, madre mía! Esta semana una hermana de Santa Cruz que va a la iglesia de Granada me decía, íbamos a ir a su casa y me dice, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quiere que hagamos algo de Santa Cruz? ¿Qué le gustó cuando fue? Y yo le digo, bueno, cuñapé, salteña. Y ya estaba con su hermana y empezaron a decir, ay, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro y podemos hacer lo otro. Y ya uno se empieza a emocionar, ¿no? Cuando está en otra tierra y empieza a hablar de la comida típica o de las cosas que echas de menos. A los que no han estado mucho tiempo fuera de casa, que a lo mejor no lo pueden comprender bien, pero ahora se puede encontrar productos diversos, pero cuando uno va a otro país y no encuentra ese producto específico para hacer esa comida tú lo echas mucho de menos, ¿verdad?
por €1,50 en Argentina te dan unos helados así súper grandes y aquí por €4 dos bolas, no 2 bochas. Tú dices, mi mujer se enfada, dice, no, prefiero no comprar helado porque echas de menos. Yo creo que a David le pasó algo similar, estaba ahí ya un tiempo y dice, está bien la cueva, ¿no? Está bien la gente, pero el agua, qué fresquita que era esa agua, que lo pasa con el agua, ¿no? No sé si te acostumbras tú a tomar un tipo de agua y cuando cambias de agua, la sabes rara. Ahora mi mujer se le dio también por cambiar el agua, porque es mejor, porque tiene menos residuos secos, ¿no? Estamos con ese tema ahora de los residuos secos, pero es fea, Tendrá menos residuos secos, pero me gustaba la que tenía 185 de residuos secos. Ahora parece que tiene que ser de 18, 20. Y bueno, y no sabía bien. Yo me imagino a David así, ¿no? Pensando y diciendo, y la gente de confianza alrededor, porque siempre el rey se reunía con los íntimos, con la gente de confianza. Y hubo un sentir en los que estaban a su alrededor. Hubo un sentir, verso 16, lo podemos leer. Dijo, entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y en este versículo quiero ver algunas cositas que yo siento que el Señor me hablaba personalmente. Primero que estos estaban cerca y pudieron escuchar ese clamor, ese deseo. Y le fueron a cumplir el corazón, el deseo del corazón del rey. Y yo me pregunto, ¿qué tan cerca estamos del rey para escuchar los deseos de su corazón? ¿Qué tan cerca estamos del rey para que él no tenga que dar una orden, sino que simplemente una expresión pueda ser captada por nosotros? ¿Qué tan cerca estamos y qué tanto conocemos el corazón del Señor para saber lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta, lo que a Él le bendice, lo que Él quiere? Estamos tan centrados muchas veces en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me vendría bien, en lo que a mí me gusta, en cómo yo quiero que el futuro sea, en cómo yo quiero que Dios me use, en cómo yo quiero que sea mi boda, en cómo yo quiero que terminar mi carrera, en cómo yo quiero que sea mi futuro coche, en cómo me gustaría que fuese mi trabajo. Estamos tan centrados a veces en nosotros mismos y en luchando, intentando cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, que no somos capaces de escuchar la voz del Señor, que no somos capaces de escuchar lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros y hacer en nosotros, en cumplir los sueños de Dios y no los nuestros. No sé si te pasa a ti también. A veces estamos centrados en cómo queremos que sean las cosas. Me gustaría que este trabajo cambiar para tener otro, para que con ese trabajo tenga... Y me gustaría que esto sea así. Y acomodamos. Y no me quiero meter en la parte negativa de la iglesia, pero es que somos a veces muy cómodos y a veces muy yo. Yo el primero, te lo hablo en primera persona. Y queremos amoldar y acomodar todo para que sea lo más cómodo posible, lo más lindo posible, lo más fácil posible, y que yo me sienta bien y que todo a mí me bendiga y que todo lo que me rodea se adecue a mí. Y no estoy pensando en lo que el Señor quiere. Pero yo siento que el Señor nos está retando en este tiempo a menguar a nosotros mismos en ese sentido y a buscar el deseo del corazón del Rey. A escuchar el deseo del corazón del Rey. Y solamente lo vamos a lograr estando cerca, hermanos. Solamente vamos a escuchar si estamos muy cerca de Él. Si estamos lejos, yo me imagino en la cueva, los 600, por lo menos 600 que había ahí que eran soldados, no escucharon a David todos. Los que estaban más lejos ni siquiera se enteraron. A lo mejor le veían beber agua y dicen, bueno. Pero los que estaban cerca escucharon esa expresión. Incluso yo creo que David pudo haberse abierto un poquito a los muchachos, a sus cercanos. Eran los 3 valientes. Dice que había grupos
de capitanes, de muchos, pero los 3 eran los más cercanos. Y quizá sentado así en una piedra, les decía, ¿recordáis cuando nos sacábamos agua del pozo ay, no me hables de eso? Qué bonito era. O qué fresca, qué dulce. Y, ¿qué darías tú por beber ahora un poquito de esa agua? ¡Wow! Qué bueno. ¿Te acuerdas, pastor, cuando fuimos en el año 2003? Primer campamento de Generación 21. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Fuimos como hoy a ver el lugar donde ibas en 2003, donde se iba a hacer el campamento. Fuimos, creo que 3 o 4 íbamos en el coche. Y estábamos viendo porque eran 5 pasos de Generación 21. Y el pastor decía, bueno, a lo mejor podemos hacer como un camino, ¿te acuerdas? Y cada día ir un paso, ir hasta un lugar y volver, y al segundo ir y terminar, porque nos habían dicho que había un nacimiento de agua por allá. Entonces, bueno, no, tú tiras por allá y por ahí abajo está el nacimiento de agua. Así que salimos ahí en busca del nacimiento de agua, ¿no? Y íbamos por un arroyo como seco, porque estaba seco, pero íbamos a llegar al nacimiento. Era un desfiladero, bajando piedras, como en un río que se ha secado y están todas las piedras, los desniveles. Y íbamos caminando, yo iba con unas chanclas más malas que por el sudor ya se resbalaban y la gente... Bueno, no habíamos llevado nada, así a la aventura nos fuimos a la siesta, después de comer. Creo que caminamos casi 3 horas. Casi 3 horas. Y aquello por el medio de la montaña y los desfiladeros. No habíamos llevado gorra. Sí, no habíamos llevado gorra, botellas de agua, nada, porque íbamos a encontrarnos ahí sito, como dicen, ¿no? Ahí, cerquita, como dice la gente de ahí, ¿no? El sol, el cansancio, hasta que llegamos, ¿no? Y surgieron muchas dudas. Claro, surgió que no íbamos a hacer eso con el resto de la gente del campamento, porque era una locura. Pero decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos? No, sigamos. Y estaba eso, ¿no? De ahí, el pastor, vamos adelante, vamos a encontrarlo. Optimista como todo pastor. Vamos allá. Hasta que llegamos. Y yo recuerdo que era una poza que encontramos y nos tiramos de cabeza. Yo me tiré con la boca abierta a beber el agua. Y estaba fresca y esa agua rara de río, así, de poza, ¿no? Pero teníamos tanta sed y tanto calor y tanto cansancio que eso fue una pasada, ¿no? Nos metimos ahí con ropa y todo, me acuerdo. Nunca me voy a olvidar de esa experiencia. Pero cómo uno anhela el agua cuando tiene sed, ¿no? Cuando está, no sé si te ha pasado una experiencia así, ¿no? Pero se anhela muchísimo. Y me imagino que esta gente que estaba ahí, todos anhelaban beber el agua, todos anhelaban eso. Pero el rey expresó ese sentimiento a los íntimos, a los cercanos. Qué bueno que podamos estar, vuelvo a decir, tan cerca que escuchemos lo que Dios anhela. Imagínate que el Señor anhela restaurar una familia. Dios anhela convertir a uno de tus compañeros del instituto, del trabajo. Dios anhela salvar una población. Dios anhela hacer algo y estamos a veces tan lejos que no le escuchamos. Estamos tan lejos que no entendemos lo que Dios dice o lo que Dios quiere. Los íntimos sí le escucharon. Y otra pregunta que surge es, ¿somos capaces de escuchar los deseos del corazón del rey? ¿Qué es lo que Dios está susurrando hoy? ¿Qué crees que es lo que qué te ha hablado Dios que quiere hacer? Una de las cosas que yo siento que Dios está susurrando hoy es que sigamos trabajando en las generaciones venideras. Hoy lo hablábamos, el deseo de seguir trabajando con los jóvenes, a mí por lo menos es algo que me arde en el corazón y yo sé que eso no es mío. Yo creo que eso es de Dios. Gracias. Gracias por el entusiasmo. Porque hay cosas que no son normales. A otra gente le habla de jóvenes y no le da igual. Pero seguramente que cada uno escucharemos una voz del Señor.
que arde en nuestro corazón? ¿Qué quiere hacer el Señor? ¿Qué es lo que está susurrando? ¿Qué es lo que anhela su corazón para su pueblo, para su reino, para este tiempo? ¿Cuál es el deseo de Dios para mí? Otra pregunta. ¿Qué está diciendo Dios para mí mismo? ¿Cuáles son los sueños de Dios para mí? José con poquitos años, 15, 16, 17, dicen algunos, que Dios le empezó a dar sueños del futuro y de lo grande que sería. ¿Estás recibiendo los sueños que Dios quiere para ti? No los que nosotros tenemos. Bueno, yo quiero ser esto, lo otro, no. Los que Dios tiene para nosotros. ¿Lo escuchamos? Estamos tan cerca que podemos escuchar, podemos percibir. Tenemos el oído afinado. Estoy leyendo un libro de un hombre que dice que escuchaba la voz de Dios tan claramente. Y yo digo, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Dice, yo pensaba que todo el mundo le escuchaba como yo. Pero parece que él tenía el oído afinado. ¿Tenemos el oído afinado para escuchar al Señor? ¿Mis gritos egoístas me permiten escuchar sus deseos? Suena fuerte, pero es real a veces, ¿verdad? Estamos muy centrados en nosotros mismos. Parece que el objetivo es que yo me sienta bien, que yo llegue a la meta, que yo. Pero también es importante, claro que sí, pero entiéndeme, también Dios nos desafía a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y mira, cada uno de nosotros, no necesariamente tienes que ser un líder, un siervo, un hermano maduro. Cada uno de nosotros tenemos una tarea, cada uno de nosotros podemos ser un valiente de estos tres que esté cerca del corazón del Señor. Cada uno de nosotros. No es llegar al gran propósito espiritual de tu vida, ser predicador, misionero, pastor, cantante. No. Es qué es lo que Dios quiere hacer y que a través de ti lo va a lograr. Porque el llegar a esa gente, a esos chicos que te acompañan en el recreo de tu clase, yo no voy a poder llegar, el pastor tampoco, los que estamos aquí, pero tú sí puedes llegar. A esa persona diferente, homosexual, bisexual, a esa persona que se droga en la puerta del colegio o a la salida del trabajo, cada uno de los que estamos aquí, que lo vemos, que somos parte, vamos a llegar, vamos a poder llegar. Hay un clamor en el corazón de Dios y es como conectarnos a esa voz que el Señor nos está diciendo. Amén. Así que dice en el verso 16 que estábamos leyendo, entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos. Quiero decir en este punto que no fue decir, venga, vamos, cruzamos el campo, sacamos el agua y volvemos. No, estaban afincados todos los enemigos, acampando alrededor de la ciudad. Yo no sé cómo lo hicieron. No sé si pelearon, la palabra no dice si pelearon. No sé si fueron de puntilla, estando todos dormidos, sin pisar a ninguno. O se hicieron invisibles ante el Señor, ante los enemigos, ante los ojos de los enemigos. Yo no lo sé. Pero hubo una osadía en ellos, hubo una valentía en ellos, que no les importó el peligro de solo 3 hombres pasar en medio de un campamento de enemigos. Así que yo siento, hermanos, que viene un tiempo, o estamos en un tiempo, donde Dios va a hablar al corazón de los que estamos aquí, donde Dios te va a hablar en algún momento y te va a hacer salir en medio de los enemigos. Y te va a hacer salir de la fortaleza, de la cueva. Si escuchamos el corazón de Dios, vamos a salir de la cueva. A mí me sorprendía Joan Pablo se llamaba, ¿no? El otro día, cómo hablaba de ir a la puerta de las discotecas. Nosotros estábamos en Granada con los jóvenes viendo la reunión y me miraban para atrás así cuando este hermano hablaba, ¿no? Yo decía, ¿qué? ¿Vamos mañana? Y agachaban la cabeza así. Eso es entrar en el terreno enemigo. Eso es tener valentía para hacer cosas así. Pero el Señor va a desafiarnos a cruzar esos límites del peligro para poder cumplir el deseo de su corazón. El otro día después de un partido de fútbol de mi hijo, estaban todos los padres ahí eufóricos porque habíamos ganado el partido difícil, el partido más difícil.
Por cierto, han salido campeones. Hoy ganaron y han salido campeones de la liga. Pero era ese partido difícil contra el primero, así que era primero y segundo, ganaron y quedaron primero. Dicen todos los padres, vamos al bar de uno de ellos, ¿no? que tenía un bar de tapas ahí en Granada. Vamos, Israel, tal. Ya saben todos quién soy, a qué me dedico, pues ya hemos hablado. Y iban los niños también, le iban a regalar la cena, así que le llamé a mi esposa, digo, vamos a ir un ratito, van todos los niños, tal. Eran como las 8:30 de la tarde, los llevamos. Y de repente me encuentro ahí sentado, alrededor de toda esta gente. Y digo, ¿qué pinto aquí? No es gente mala, no estaba hablando nada malo, pero en un momento así como que tú te ves desde fuera, ¿no? Y digo, ¿qué pinto aquí con esta gente? O qué, no sé, pregunta que yo me hacía. Y el Señor me dijo, estás hoy donde tienes que estar. Sé luz como en medio de las tinieblas. Habla de lo que tú eres. Sé transparente, sé normal. No oculto, ni no, ay no, aquí no, el bar no. Y sabes que poco a poco ahí, el que estaba al lado mío, oye, que te vi el otro día, oye, te vi ahí en la tele el otro día y lo haces bien, ¿eh? Y habla, te explicas bien, ¿eh? Y digo, ¿qué estabas viendo? ¿Qué programa? ¿Uno que salía solo, acompañado? Uno que salía solo. Y le digo, ¿y le entendía lo que yo decía? Sí, se lo entendía muy bien. Digo, bueno, y ahí empezamos a hablar, ¿no? Y a explicarle. Y después otro que estaba al lado, que siempre hablo con él y siempre me pregunta, y empezamos a hablar, ¿no? Y es ser luz. El Señor lo criticaban porque se reunía con prostitutas, con pecadores, porque comía con ellos. Ese versículo me vino en ese momento, ¿no? Y yo digo, no me tengo que sentir mal, tengo que aprovechar. El Señor me dio ese ánimo, así que hasta las 3 de la mañana me quedé, tomando ahí. Un rato más y ya cuando vi que las cosas se estaban abrazando entre ellos, yo me fui. No, pero fue interesante el poder estar ahí y oye, con esa valentía de ser quien somos en medio de un lugar así. Esos valientes sabían que no eran debiluchos, iban ahí a pegarle una paliza, ¿no? Estos valientes iban con la osadía y la valentía de que si iban a enfrentar al enemigo iban a vencer y si tenían que pelear iban a pelear. Así que cruzaron y sacaron agua del pozo, dice, de Belén, que estaba junto a la puerta. Se la llevaron y se la trajeron a David. No sé si Steven tiene la foto. Cuando le traen el agua a David, yo me imagino la alegría de estos hombres. Ahí está el botijo, la bota, ¿no? Cuando le traen el agua al rey David, me imagino la emoción. Tú imagínate la emoción de cumplirle el deseo al rey, que no te lo había pedido, como ese regalo sorpresa que le vas a dar a alguien y estás más contento tú que el que lo va a recibir, ¿verdad? Esa sensación de, ay, cuando lo abra, ay, cuando lo vea, ay, que le guste. Yo sé que le va a gustar porque sé lo que le gusta. ¿Te ha pasado alguna vez cuando has hecho un regalo sorpresa, verdad? Que tú sabes que era la zapatilla que siempre quería y de repente se la va a regalar y cuando abre, ¡guau!, pega un grito. Pero en este caso, lo que David hizo cuando recibió ese regalo, recibió esa recompensa, dice la palabra que él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Sí, será para el Señor, pero la derramó. Imagínate la cara de estos hombres sudados, quizá con el corazón todavía emocionado. Le traen a David. David dice, ¿pero qué me habéis traído? Aquí está mi rey, el agua que usted deseaba beber. Todavía está fresca, hemos venido corriendo. Y David, como el emoticono ese me gusta mucho de la manito en la cara, ¿no? Sí. Y diciendo, vamos a derramarle, hermanos. La cara de ellos, la desesperación de estos hombres como diciendo, pero la está tirando. Al menos lo hubiese dicho, si no la quieren, lo tomamos nosotros. O se la damos a alguien, pero la está tirando. La está derramando. Dice que la derramó para el Señor. Dios necesita gente que se niegue a sí mismo y que trabaje en pos de su satisfacción. Que no le importe el precio que debe pagar,
el sacrificio que deba hacer, que arriesgue no sabiendo si ganará o perderá, que tenga en poco lo suyo por ganar el beneficio del rey. Oye, lo que habían hecho estos hombres valía tanto el negarse a sí mismo, el esfuerzo, el sacrificio. Había valido tanto que el rey David no era digno de beber esa agua, porque el agua representaba la vida de 3 hombres. Mira el precio que tenía esa agua. La vida de 3 hombres. O sea, 3 hombres, y de los más valientes, habían arriesgado su vida por esa agua, por ese agua. Así que David en ese caso no se sentía digno de beber el agua. Dice, este sacrificio no me lo han hecho a mí, este sacrificio se lo han hecho a Dios. Se lo han hecho al Señor. Así que en libación yo voy a derramar este agua como una ofrenda, porque esta gente ha ofrendado sus vidas. Así que cuando nosotros hacemos algo para Dios en osadía, en valentía, es una ofrenda grata ante el Señor. Cuando tú te quedas limpiando aquí, cuando tú recoges a un hermano, cuando tú no se lo estás haciendo el favor al pastor, al líder, es una ofrenda al Señor. Cuando uno se sacrifica, aquí no está sirviendo a un hombre. Y nosotros, los hombres o aquellos que lideran, tienen que tener la capacidad y la sabiduría que tuvo David de derramar esa gloria, ¿verdad? De derramar esa ofrenda para el Señor. Escuchaba un predicador que decía que cada vez que él terminaba su predicación y había gente que le decía qué bien que lo has hecho, oye, qué bendición que eres. Él tenía que meterse a orar y decirle, Señor, esta gloria te la entrego a ti, te la ofrezco a ti porque esto me hace mal, esto yo no puedo, yo no soy digno de esto. Ese debe ser nuestro corazón porque la ofrenda, yo veo hermanos fieles que se sacrifican día a día, que llegan temprano, que arreglan a su familia tempranito, a sus hijos pequeños y están primero en la iglesia. Eso es ofrenda al Señor. Eso es ofrenda al Señor. Eso es libación para el Señor. Eso es gente que escucha el corazón del rey y le satisface el deseo. Gente que ofrenda, gente que se esfuerza, gente que se niega a sí mismo por el Señor. Que a veces honrando a otros hermanos, honrando a los siervos. Pero es ofrenda en definitiva para el Señor. Se precisan valientes. Ese sería el anuncio en, ¿cómo se llama el periódico de aquí? El ideal. La verdad. Y la opinión. El ideal es otro. Se precisan valientes que no necesiten una orden explícita para realizar una labor. Porque hay gente que si tú le dices algo que lo haga, lo hace. Pero hay veces que yo he sentido de no decirle nada, a ver si le nace. Si hay iniciativa, ¿verdad? Estamos tan cerca del Señor que no hace falta que nuestros padres, que nuestros profesores, que nuestros pastores nos puedan decir alguna orden y que nazca de nosotros mismos. ¿Está el Señor afectando tanto nuestra vida espiritual que tengamos iniciativa propia en hacer cosas para Él? Se necesita valientes que no necesiten una orden explícita para realizar una labor, sino que solo el conocer el corazón de su rey les mueva a hacer proezas en pos de agradarle. Que arriesguen sus vidas, que atraviesen campos de enemigos, que trabajen mientras pelean, que sean osados, que lo hagan con contundencia. Este año el Señor ha hablado a nuestro ministerio y el Señor nos ha dicho cómo le gustaría a Él que fuese la cosa entre nosotros. Y a mí personalmente me ha costado escuchar esa voz del Señor. Me ha costado escuchar el corazón de mi rey, porque quizá yo estaba centrado en cómo yo quería que se hagan las cosas, en cómo yo quería que fuese mi vida, en cómo yo quería, o mis planes, sin maldad, pero mis planes a futuro. Y el rey estaba diciendo, cómo me gustaría, Israel, que me dieran agua. Y yo ahí, dale que te pego en la cueva. Y el rey a veces tiene que gritar al lado nuestro para que le escuchemos. Y a veces no le escuchamos porque estamos centrados tanto en nosotros mismos. Pero en este año el Señor ha hablado y hemos afinado el oído espiritual y le hemos escuchado. Así que
con la fortaleza y con el deseo de agradar al rey, es que nos movemos al campo del enemigo. Es que nuestro pastor Benjamín cogió sus maletas y se fue a Santa Cruz. Eso es osadía, es valentía. Es que nuestros hermanos queridos John y Nelsie cogieron todos sus bártulos y se fueron al sur de Francia. Eso es escuchar el corazón del rey y decir, no importa que tenga que cruzar un campo enemigo con tal de complacer el deseo de mi rey. Amén. Le da un aplauso al Señor por eso. ¿Qué está diciendo hoy el Señor? ¿Cuál es su deseo para ti? ¿O qué quiere el Señor que tú cumplas o hagas? El Señor a veces te habla directo, pero otras veces el Señor expresa como un pensamiento en voz alta. ¿Lo pillamos? ¿Qué es lo que el Rey anhela para estos días, para este tiempo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer o a darle al Señor? ¿Cuál es el sacrificio que estamos dispuestos a hacer? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? ¿Tiene el Señor que machacarnos o basta con que el Rey sienta solamente? ¿Estoy tan cerca de Él que puedo escuchar su sentir? Cuando David dice, verso 17, yo me imagino que por la cara que pusieron estos hombres, termino ahora con esto. El verso 17, cuando David le responde, dice, y dijo, lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes. Yo apunté aquí, nuestra vida vale muchísimo ante Dios. Nada de lo que hagamos será en un beneficio humano, de hombre, de una organización, de una asociación, sino que nuestras vidas pertenecen a Dios y el sacrificio que hagamos será derramado como una ofrenda ante el Señor. Todo lo que dejemos, todo lo que menguemos, a todo lo que renunciemos, todo lo que sacrifiquemos, será en pos del Señor. Será una libación, serán vidas derramadas, así se llama este mensaje, vidas derramadas. Vidas derramadas ante Él. Tiene un precio muy valioso para Dios. No trabajamos para cumplir deseos humanos. No debemos cambiar por complacer a tus padres, a tus pastores, a tus líderes. No debes cambiar por una obligación. No debes predicar porque lo decimos desde el púlpito, sino que debemos hacerlo porque estamos escuchando cuál es el deseo del Rey, porque anhelamos agradar su corazón. Amén. ¿Sientes agradar el corazón del Señor? Esa es la principal motivación. La principal motivación. Está Ronald por ahí, si puede tocar el piano y oramos. El principal motivación de nosotros como hijos, como siervos, como valientes del Señor, es poder agradar su corazón. Es poder satisfacer el corazón. Me gustan mucho las canciones de Marcos Brunet porque Dios le ha revelado y le ha dado entendimiento. Y hay canciones que nos parecían raras al principio, ¿no? Pero cuando la miras desde esta perspectiva entiendes de que yo quiero despertar una sonrisa en tu rostro. Yo quiero que tú te alegres, Señor. O sea, y ya cambia el concepto de una iglesia inmadura que viene a pedir, a exigir, a pedirle al Señor cada reunión y nos convertimos en una iglesia madura que viene a darle al Señor. Una iglesia que viene a bendecir el nombre del Señor, que viene a que Él se sienta, cuando dice, te preparamos un lugar para que vengas a reinar, o cuando cantamos, yo quiero construir una habitación donde puedas descansar. Estamos hablando de esto, estamos hablando de agradar el corazón del Rey, de concederle sus deseos. ¿Y cómo lo concedemos? Haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito, escuchando su voz. Isaías capítulo 6, verso 8, dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El Señor no dijo aquí, hey, puedes ir tú, puedes ir tú.
El Señor aquí dice que Isaías escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Como que pensando en voz alta otra vez el Señor. Como que Él espera que respondamos sin Él ser directo. Porque quizá si Dios se nos aparece un ángel en la habitación donde dormimos y de repente nos dice, Paquito, quiero que vayas. Primero nos morimos del susto y después vamos, ¿no? Pero a veces el Señor quiere que seamos más sencillos y el Señor espera de sus hijos. Hay en nosotros una repercusión de respuesta hacia el Señor. Aquí dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Wow, qué precioso. ¿Por qué respondió Isaías? ¿Porque escuchó la voz? Porque escuchó la voz y tenía un deseo de agradar a su Señor. Estaba cerca, escuchó la voz. Para escuchar un susurro hay que estar muy cerca. Para escuchar una indirecta tienes que conocer a la persona. A las personas indirectas se las conoce estando cerca. Porque si no tú dices, ¿qué me ha querido decir? Intimidad, cercanía. Y si anhelamos en nuestro corazón el responderle al Señor, tenemos que estar cerca y tenemos que escuchar. Y una vez que escuchemos al Señor pedir, seguramente estaremos dispuestos como estuvieron aquí estos 3 valientes y también lo estuvo Isaías. Podemos ponernos de pie y oramos al Señor en este sentido. Primero, en poder estar tan cerca que podamos escuchar su voz. Y segundo, que pedirle al Señor que aquellos que sienten el deseo de cumplir el anhelo del Rey, el Señor nos permita. Yo quiero ser de uno de esos que vaya a buscarle agua al Rey. Uno de esos que se anime a cumplir el deseo del corazón. Uno de esos que no mida el peligro, que no mida la oposición, que no mida. El otro día estudiaba cuando dice Filipenses 2:5 que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La palabra no considerar o considerar significa meditar, razonar, evaluar, sentarse. Es como cuando vas a hacer una compra de una casa, un coche, que tú comparas, dices esto me conviene, esto no me conviene. Eso es considerar. El original dice eso. Y dice que Cristo no consideró el ser igual a Dios. O sea que ni se lo pensó el dejar esa posición de Dios para venir a la tierra a servirnos a nosotros. O sea que ni siquiera se lo planteó el Señor. Cristo ni se planteó, ni analizó, ni evaluó. Oye, voy a dejar mi reinado en el cielo, voy a bajar a ser un hombre. Dice que no consideró. No evaluó, no pensó, no midió las consecuencias, ni siquiera examinó. Y estos valientes tampoco se lanzaron. Qué bueno que sea así nuestro corazón, amén. Pidámosle al Señor, cierra tus ojos ahí donde estás y pidámosle al Señor que nos haga con esa osadía, con esa valentía, con esa cercanía también, porque para escuchar la voz hay que estar cerca. Oh Señor, queremos estar cerca tuyo, Señor. Queremos, Señor, sentirnos cuidados por ti, Señor. Así nos sentimos cuando estamos aquí en tu casa. Así nos sentimos fortalecidos, Señor, refugiados en esta fortaleza que es la familia de la fe, que es la iglesia. Y está todo bien cuando estamos aquí, pero a veces no vemos el peligro de fuera, o no vemos la oposición que hay fuera, Señor, y hay momentos en que tú nos envías, o hay un deseo en tu corazón de salir fuera, de hacer algunas hazañas, como estos hombres la hicieron, Señor, y muchas más. Oh Padre, oh Señor, queremos ser, Señor, sensibles. Queremos ser sensibles, Señor, a tu voz. Queremos ser sensibles a tu deseo, a tu anhelo. Que ni siquiera nos tengas que ordenar, Señor, sino que el simple hecho de estar cerca tuyo, Señor,
pueda arder en nosotros la necesidad de cumplir ese deseo. La necesidad, Señor, de satisfacer tu corazón, Señor. Haznos ir a otro nivel de madurar, de no centrarnos en nosotros mismos, ni en que tú eres el genio de la lámpara, ni el de la varita mágica que tiene que estar ahí para cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos. Sino, Señor, que nosotros como hijos amados querramos alegrar el corazón de nuestro Padre, querramos satisfacer tu corazón, el deseo, Señor. Y tu corazón es salvar a muchos. Tu corazón es los perdidos, porque así anduviste en la tierra, Jesús. Tu corazón es las multitudes descarriadas como ovejas sin pastor. Oh Señor, ese es el deseo de tu corazón, Señor, que nosotros podamos sentir esa compasión, esa carga, Señor. Hay muchas cosas que tú estás diciendo en este tiempo, Señor. Hay muchas cosas, Señor. Afina nuestro oído, Señor, para que podamos escucharte. Danos valentía para que podamos ser osados y salir en medio del campo enemigo, allí donde estemos, Señor, sea nuestro trabajo, nuestro instituto, donde nos movamos, Señor, que podamos escucharte hablar, que podamos escucharte, Señor. Queremos cumplir tu corazón, Señor, el deseo. Queremos, Señor, lo queremos. Oh, sí, Señor. Quiero escuchar tus palabras, guardarlas en mi corazón. Quiero arder de cerca y conocer tu corazón. Y estar en el lugar donde puedo respirar tu presencia. A los pies del